Saludos a todos los oyentes de Archipiélago Histórico. Hoy quiero compartir un anuncio especial. Si tienes un proyecto, empresa o iniciativa y estás buscando una plataforma para conectar con una audiencia apasionada por la historia y la cultura, Archipiélago Histórico está abierto a colaboraciones y oportunidades de promoción. Si sientes que tu marca o proyecto puede resonar con nuestro público, me encantaría explorar cómo podemos trabajar juntos. Además, tu apoyo ayuda a que este podcast siga creciendo y produciendo contenido de calidad. Para más detalles sobre cómo patrocinar o colaborar conmigo, visita archipiélagohistórico.com/patrocina. Hablamos pronto. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor Luis Flores Burset, porque madre tiene. Luis Burset Flores porque mi padre va primero. A la madre, ve. Es que en el teléfono lo tengo virado. No sé por qué en el teléfono. Eres la segunda persona esta semana. En la farmacia me dijeron Luis Flores Burset. No, mi papá va primero, Burset Flores. En el teléfono, no sé por qué, me ha pasado varias veces que grabo los números de la gente. Entonces me ponen los apellidos al revés, no sé por qué. Debe ser porque está pensado en inglés, en las reglas americanas. Bueno, no sabemos. El punto es que ahora sí hablamos de madre y padre, Burset Flores, que la otra vez me quedé con eso de doctor Luis Burset y no, Flores también, madre Tingo. ¿Qué madre tengo? Tú ves. Bueno, yo lo que quería hacer hoy, y muchísimas gracias por acceder a participar nuevamente en este espacio. Yo lo que quería era hablar con alguien que sea un especialista en el siglo XVII y XVIII en Puerto Rico. Para la gente que no sabe de su trabajo, hablando de los libros, y de casualidad me gustaría saber también si, es- si ya está considerando o ya está siendo trabajado lo que habíamos hablado la otra vez de publicar esos tomos en un formato un poquito más, eh, ¿cómo es? Pasta hablando, cosas así. Pues mira, de nuevo, gracias por tirarte la maroma de invitarme por segunda vez. Yo te lo agradezco. Yo creo que hay tanta información sobre la historia de Puerto Rico que no son solamente datos sueltos, ¿verdad? Ujú. Son aquellos datos que cuando se combinan dentro de un relato, que es lo que hacemos los historiadores cuando relatamos la historia, nos dan unas dimensiones, unos aspectos diferentes, frescos, nuevos en muchos casos, de lo que ha sido la historia de Puerto Rico, más allá de los grandes eventos que tú usualmente utilizas para periodizar. Inclusive, en este proyecto que termine por fin de la vida en Puerto Rico en el siglo, empezó con el 16, después
me quedé como después que probé sangre como los vampiros, pues me voy para el 17, pero a mí me gusta la jardinería y tú aprendes en jardinería que tú nunca siembras una matita ni dos, siempre tienen que estar sembradas en grupos de tres y en grupos impares, mínimo tres, pues yo no podía dejar siglo XVI y XVII y me tiré al siglo XVIII. No era una extensión natural, Ramón, y esto es importante señalarlo, porque a pesar de que en Puerto Rico la mayoría de los trabajos dedicados al siglo XVI, o que cubren, no dedicados, que cubren los siglos XVI y XVII, los convoyan o los ponen en combo con el siglo XVIII. Uno de los historiadores que tú sabes que yo más admiro, que es Francisco Moscoso, que tiene varios trabajos que son Puerto Rico, siglos XVI a XVIII. Cuando tú miras, pues el siglo XVI tiene 3, 4 páginas, el XVII 4, 5, y el grueso del trabajo realmente está en el XVIII. ¿Por qué no? ¿Por qué nunca deben estar juntos? A pesar de que yo he escrito ensayos donde los combino, porque el siglo XVIII representa una discontinuidad abrupta, violenta casi, en el devenir histórico de España y por consiguiente del periodo colonial de Puerto Rico. De haber empezado nuestra existencia como parte de la civilización occidental de mano de los Trastámara, que eran la dinastía a la que pertenecían los reyes católicos, Fernando e Isabel, que sabemos que eran primos segundos, por el matrimonio de Juana, como se advierte hoy en día, la mal llamada loca, con un Habsburgo, entra a la Casa de Austria, los Habsburgos, a España a través de Carlos I de España y V de Alemania. Nosotros en Puerto Rico lo conocemos como Carlos V, pero en España él es Carlos I, era V en Alemania. Y los Austrias van a reinar en España siglo XVI completo y siglo XVII completo. El último Austria, Carlos II, que le decían el hechizado porque tenía 800,000 problemas, producto de la endogamia. Endogamia es el patrón de matrimonio dentro de la familia. Se casaban primos con primos, sobrinos con tíos, un desastre, la fórmula para un desastre. Y él murió sin hijos y él pues señaló como sucesor o heredero primero a un Austria y después se arrepintió y señaló a un Borbón. Después de la Guerra de Sucesión, de hecho antes de la Guerra de Sucesión, los Borbones, que eran franceses, enemigos naturales de los españoles, por los pasados 2 años, toman control del trono español. ¿Qué van a hacer los franceses? Trajeron todas sus instituciones de gobierno, de los consejos, el Consejo de India, el Consejo de Castilla, el de Portugal, todos los consejos, van a sobrevivir muy pocos, incluyendo el de India, van a pasar al sistema de ministerios. Entonces, de un gobierno por consenso, que es el Consejo, va a haber un experto en el tema, que es el ministro de Defensa, de Finanzas o de Hacienda, que va a hacer las recomendaciones directamente al monarca. Se va a profesionalizar el ejército. España tenía un ejército enorme, pero la paga era mala, no había incentivos, no había orgullo en pertenecer al ejército fuera de los famosos tercios de Flandes, ¿verdad? Eran aquellos soldados que muchos de ellos eran soldados a sueldo. Pero en realidad, pues pertenecer al ejército español no era motivo de orgullo. Y todo eso va a cambiar de golpe y porrazo en el siglo XVIII. Eso se llama el periodo del afrancesamiento. Bueno, yo no sé si el afrancesamiento viene un poquito más tarde, ya cuando Napoleón, que ahí están los afrancesados, que eran los que admiraban las instituciones francesas ya democráticas, no monárquicas. Este es un periodo donde todavía en Francia hay monarquía, pero se corren las cosas de manera diferente, donde hay un gobierno absoluto. El nuevo rey de España va a ser Felipe d'Anjou, que va a utilizar el nombre o va a asumir el nombre de Felipe V, siendo el papá de Carlos V, Felipe I, Felipe el Hermoso. El hijo de Carlos V es Felipe II, quizás el rey más grande que ha tenido España en su historia.
Felipe III, hijo de Felipe II, cuarto hijo del tercero, Carlos II, que fue un disloque, y viene Felipe V. Felipe V era nieto de Luis XIV, el rey sol de Francia. Así que Felipe V al principio era una marioneta de su abuelo, su gente de confianza, sus ministros se los mandó el abuelo desde Versalles. Por consiguiente, va a haber una disrupción, un cambio abrupto. Un poco más adelante va a venir ese periodo que todos conocemos como la Reforma Borbónica, que para escribir el libro yo tuve que meterme a entender bien. Sí, porque todos como el papagayo, sí, la Reforma Borbónica, ¿en qué consistieron? ¿Por qué periodo pasaron? Mira, las reformas borbónicas tuvieron 4 etapas o 4 fases completamente diferentes, con focos bien diferentes de la mano de ministros muy diferentes. O sea, ahí valió la pena todo el dinero que me tuve que gastar en comprar libros para entender esos fenómenos. Así que para no convertir esta charla en una charla sobre la evolución de la monarquía española a través de esos 3 siglos, baste decir que 16 y 17 es un periodo, baja el telón, sube el telón, quizás por disolvencia y no por corte. Va a haber unas modificaciones que van a hacer que Puerto Rico inclusive sea muy diferente el gobierno, el comercio, de la mano del comercio, la economía, de la mano de la economía, la calidad de vida de la gente, la migración, que se renueva la migración, que había muerto prácticamente la migración de europeos a la isla, que había muerto. Vuelve nuevamente el negocio de la trata negrera, porque había comercio, había agricultura, y hacía falta mano de obra, ¿verdad? Y por la mentalidad de los españoles, el trabajo con las manos denigraba, rebajaba, así que eso lo hacía otro. Primero eran los portugueses en el siglo XVI, y después los indios, los portugueses, y después los africanos esclavizados. Ok, aquí hay algo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar que me gustaría puntualizar porque me hace el comentario de que para escribir trabajos se suelen citar las mismas obras y que lo que eso crea es una dinámica en donde se repiten los datos sueltos y las narrativas continúan siendo las mismas y como que no hay no se modula el discurso, no se habla algo nuevo y eso me hace pensar en un comentario que me hizo un amigo en estos días que me dice, yo leí un libro relacionado a Puerto Rico hace poco, no voy a decir el título ni nada por el estilo, pero me dice, ese libro, los primeros capítulos está diciendo cosas que han dicho un montón de gente antes de la misma forma. O sea, que no se hizo algo nuevo. Eh, para trabajar estos siglos, ¿cuáles son esas fuentes que ha mirado que quizás no son vistas habitualmente o que han sido completamente ignoradas por otros historiadores? Mira, si vamos por siglos, en Puerto Rico el siglo XVI es el siglo mal querido, ¿verdad? Hay una barrera que le hemos comentado anteriormente, que es que la documentación de archivo está escrita en paleografía. Paleo significa antiguo, grafía es escrito. Es una letra donde es una manera de escribir realmente donde las palabras se abrevian, y se abrevian no de manera caprichosa, había unas fórmulas. Es como cuando yo empecé a trabajar en oficina, que cuando había secretarias en las oficinas, ellas cogían dictado porque habían estudiado taquigrafía, que es una manera de abreviar, y eran unos garabatitos para uno. Ellas entendían perfectamente lo que significaban los garabatos. La mayoría de los historiadores, cuando van a abordar el siglo XVI, se paralizan porque se encuentran de frente con la paleografía. Tú tienes que saber paleografía para poder abordar la documentación del siglo XVI. En el XVII no se escribe en paleografía. En el XVII hay una caligrafía bastante legible. Ahí no hay dificultad ninguna. Yo con el 17 no tuve ninguna dificultad, y el 18 menos. La fuente, pues,
están ahí, están en el Archivo General de Indias, están en el Archivo de Simancas, están en el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Digital Hispánica, que está, todo lo que te estoy mencionando está digitalizado. Ujú. De hecho, yo cuando yo hice mi tesis doctoral, que estaba basada en las cartas de 13 o 14 gobernaciones en el Circuncaribe. El Circuncaribe, eh, todas las islas del Caribe más la costa norte de Sudamérica y Panamá. Ujú. El término lo usan más en Sudamérica que nosotros aquí en Puerto Rico. Aquí hablamos de la cuenca del Caribe. Pues en el Circuncaribe yo tuve que leer las cartas de estos señores por un periodo de 30 años. Y cuando estoy en la defensa, el doctor Rodríguez Cancela, a quien respeto mucho y sirve este programa, le mando un saludo afectuoso, dice, porque Burset tuvo que ir al archivo a leer las cartas. Yo me eché a reír, bueno, yo las leí en pares. Todas estaban en pares. O sea que esta fuente mete miedo, pero no hay que tenerles miedo porque después que tú superas el tema de la paleografía, están ahí esperando a que alguien venga y las lea. En Puerto Rico la costumbre ha sido Brau, eh, eh, ¿cómo se llama el otro? Dios mío, Colitoste, Ujú, ujú, que ujú. escribieron sobre estos periodos, pero tristemente, Ramón, no pusieron fuentes a absolutamente nada. No hay fuente. O sea, tú tienes que citar a Colitoste, tú tienes que citar a Bravo, pero tú no tienes el privilegio, el beneficio, o lo que es derecho quizás, de ir al documento y tú ver si eso que él leyó, eso que él está diciendo que está ahí, está diciendo lo que está diciendo. Si él lo contextualizó correctamente o no. Ujú, ujú. Esas fuentes están ahí. Para el 16, el 17, están también los archivos, los archivos generales de República Dominicana, que creo que tú sepas que está digitalizado. Yo para el siglo XVIII me metí en el Archivo General de la Nación, está online. Hay documentación de Puerto Rico que te sorprendería. Hay transcripciones de documentos sobre Puerto Rico o documentos donde se menciona a Puerto Rico. En el contenido, en algún sitio se menciona que Ramón González Arango, soldado, que es natural de San Germán, ellos te van a poner en algún punto de que eso es Puerto Rico y cuando tú buscas información de Puerto Rico vas a dar con ese expediente. El Archivo General de la Nación de Colombia está completamente digitalizado. En Colombia estaban las gobernaciones de Santa Marta y de Cartagena, con las que Puerto Rico comerciaba. De aquí se mandaban cueros y se mandaba a buscar maíz y otras cosas. Eso está online. Son fuentes ideales que no todo el mundo o nadie te podría decir consulta. Para el siglo está el Archivo General de la Nación de México, pero lamentablemente tienes que ir allá. Y yo traté de conseguir un investigador, ¿verdad? Que te va a costar un dinerito, pero vale la pena, para que me buscara unas referencias que ya yo había conseguido de antemano. Eh, no, tengo un amigo profesor, el doctor Alfredo Buenos Jiménez, de la Universidad de Anáhuac. Le pregunté si conocía a alguien que pudiera ir allí a hacerme la investigación. Tampoco. Pero el Archivo General de la Nación de México es ideal. Cuba tiene un archivo general, pero ya tú sabes cuál es la situación con Cuba. Y Venezuela también tiene uno, pero Venezuela está usando su archivo general para efectos de propaganda. ¿Verdad? Toda la vaina está, con respeto lo digo, me perdonan lo de vaina, la bolivariano y el no sé qué propaganda política, ¿verdad? Y toda la Eh, documentación que tienen de Isla Margarita, sobre todo, que era muy relevante para Puerto Rico, pues se pierde en todo ese frosting. lo de Cuba lo conozco de cerca porque he estado trabajando con genealogistas para trabajar mi árbol genealógico y la parte de Puerto Rico es bien fácil relativamente fácil de trabajar. Pero como yo tengo un familiar, mi abuelo paterno cubano, ya ahí la cosa está bien complicada. Ahí he tenido que buscar gente que se dedica a la genealogía en Cuba, que tú puedes contactar y enviarle mensajes.
Pero sí, me consta que es bien difícil trabajar con Cuba, a menos que vayas para allá y pues y tengas contactos específicos, porque tampoco es que puedes ir para allá a lo loco a buscar información y tener acceso a ella. Yo no he tirado la toalla. Yo tengo, ¿verdad? Planes, esperando a que la situación mejore un poco, de ir a comprar Ujú. libros e idealmente poder ir al archivo. Y yo estoy claro lo que yo busco, es siglo XVI y XVII, lazos de Puerto Rico con todas estas otras gobernaciones, porque hoy en día pensamos que el mar nos separa, pero Oh, en no. ese periodo el mar nos unía. Si tú miras los mapas del siglo XVI, hay un mapa de Teodoro de Brie, donde las islas salen bien grandes, hay bien poquita agua y ahí está la costa de Sudamérica. Y aunque quizás te podía tomar 2 semanas, ¿verdad? Bajando por el arco antillano, llegar a Santa Marta, Cartagena, lo que fuera, también había unas corrientes. eh, Se consideraba cerca, ¿verdad? España quedaba 2 meses. Estos 2 semanas, ¿verdad? ¿Cuántas veces quieres ir? Ujú. Eh, pero eso es para el siglo XVI, XVII. Para el siglo XVIII, para el trabajo, mi tercera y última entrega del proyecto de la vida en Puerto Rico, Ramón, la Universidad de Florida tiene digitalizados periódicos del siglo XVIII de Barbados, de Bermuda, de Bahamas y de las diferentes colonias ya después de la independencia. Así que para este tema del 1797, Ujú. yo pude ver los periódicos de un mes antes y un mes después, de Bahamas, de Bermuda, creo que hasta de Barbados, con noticias sobre lo que estaba pasando en Puerto Rico. Entonces, esas son fuentes que no ve nadie, y no es que no se les ocurra, no es que no se les ocurra, es que quizás no saben que existen, que esas fuentes están ahí. De hecho, tú podrías hacer un trabajo, una tesis, una investigación sobre la percepción de Puerto Rico desde usando la mirada de los periódicos oficiales del gobierno británico en todas estas islas. Hay uno, hay uno que cuando está hablando de Puerto Rico, que dice cuál es la importancia de Puerto Rico para Gran Bretaña, o el interés, decía que Puerto Rico medía 200 millas de largo por 40 de ancho. Wow, Wow. parece que con el agua alrededor nos hemos encogido, ¿verdad? Sí. Pero pues interesante la percepción, más importante de que si es correcto o no es correcto, que sabemos que no es correcto, las dimensiones, Ujú. es la percepción de lo grande e importante que era lo que a nosotros nos enseñaron de chiquitos, este puntito en el mapa, lo importante que éramos en aquel momento en el contexto antillano para los enemigos de España. Bueno, eso es una, pero también yo creo que debe haber algún tipo de motivación propagandística en el sentido de que yo tengo que justificar esto de alguna forma como una gran gesta militar y por tanto tengo que exagerar un poquito Pues las claro, dimensiones. claro. Claro, Sí. sin embargo, fíjate, una de las razones que dieron, no sé si fue el mismo Abercrombie, para haber atacado a Puerto Rico, no era Puerto Rico por Puerto Rico, no es como Cumberland, 200 años antes, casi exactamente 200 años antes, que ataca a Puerto Rico para establecer una colonia. Lo que menciona uno de estos capitanes o generales es que desde Puerto Rico iban a surtir a la española, donde había un montón de británicos trabajando para el gobierno como espías. Entonces, que son miradas y son datos que a uno lo sorprenden porque tú nunca habías escuchado eso de boca de nadie, ¿verdad? En estos libros que, haciendo un pequeño reverso al punto tuyo, tú lees estas historias de Puerto Rico, con excepción, yo no he leído el de este muchacho Llorel Vadillo, no lo he leído, me han hablado muy bien de él, pero cuando tú lo que haces es que pues, hace un ensayo historiográfico, Ramón Arango dice, Luis Burset dice, o cojo la data que ya está ahí y monto mi propio relato. Eh, eh, es diferente a cuando tú vas a las fuentes y tú las lees y tú abres los ojos y te dices, pero aquí está pasando algo diferente. Ujú. ¿Verdad? Y otra cosa, tenemos la mala. Yo te invito a que tú, que fue de las primeras cosas que me recomendó mi directora de tesis, la doctora Elsa Gelpi, a quien también mando un saludo con mucho cariño, porque la respeto y la quiero mucho. Ujú. Eh,
chequéate la bibliografía de todos estos libros. Y muchas veces la bibliografía es la misma, ¿verdad? Porque estamos leyendo las mismas fuentes. Tú sabes lo primero que yo hago, y no es que yo sea mejor que nadie, lo que pasa es que yo trato de hacerlo diferente. Yo entré a esto de la historia tarde, yo entro a los 50 años a esto. Yo no voy a hacer lo mismo que ha hecho todo el mundo. Si yo llevara 40 Claro. años de historiador, pues quizás me lo haría. Pero yo tengo muy poco tiempo, me queda muy poco tiempo para trabajar, publicar, producir. ¿Qué yo hago? Cada vez que yo viajo, yo compro libros. Ujú. Ahora en mayo estuvimos en Italia y yo no me di cuenta, yo me metí en librerías a comprar libros y en una caí de cuenta, yo canto de bobo, tú no lees italiano. Ave María. ¿Qué hace comprando libros? Gracias a Dios, con el iPhone tú tomas una foto y tú puedes traducir el contenido de la foto. Ajá. Así que sacas lo que no entiendes del italiano, lo sacas. Pero tú sabes las perspectivas frescas, las referencias a otra bibliografía que tú recibes cuando tú lees libros en otros idiomas, en México, sobre todo en México, que hay una producción historiográfica espectacular, en Colombia, en España. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. Nosotros no vemos eso, nosotros nos enfocamos, y no estoy generalizando, ¿verdad? Ha sido mi experiencia. Vamos a lo mismo y lo mismo. En todos los temas, no solamente en ese tipo de temas del siglo XVI con relación a lo colonial y lo español, sino en todos los temas. Me había comentado que estaba dando una clase. ¿Cuál ha sido la experiencia con el estudiantado? Digo, ¿verdad? Sin tirar la toalla ni, o sea, ni sin tirar a nadie al medio, pero la realidad es que, vamos a ser honestos, la educación histórica en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, en muchísimos lugares, pero lo que nos compete ahora mismo es Puerto Rico, es abismal. Mira, que estoy tirando en medio a mí mismo, ¿sabes? Yo estoy tirando en el medio. Mi Ajá. experiencia, yo estoy dando clases desde el 2014. Sí. Lamentablemente en Puerto Rico, en las universidades privadas, tú eres historiador, pues te ponen a dar los cursos de humanidades, ¿verdad? Y pues se eliminaron las dos partes. Antes había 2 semestres donde tú llegabas la primera mitad desde la creación o la evolución hasta justo antes del Renacimiento, y la segunda parte era el Renacimiento hasta siglo XXI. Sí, Esa segunda, la famosa UMA 1, UMA 2. Ajá. correcto, esa ahumado ya no se da, ¿verdad? Entonces yo en 16, 17 de esa semana, pues llego hasta el Renacimiento, la Revolución Científica, la Revolución Comercial, etcétera. Mi experiencia a nivel de bachillerato no, no entusiasmaría a nadie, ¿verdad? Eh, Tiene que ver mucho con características de esta generación. Yo estoy bregando ya ni siquiera con millennials, son centennials, muchachos que estuvieron, sobre todo estos de ahora, muchachos que estuvieron 2, 3 años encerrados durante la pandemia. Eh, Hay una actitud de suavecito que me canso, no me pidas mucho, dame buena nota. Si me exigen mucho, tú sabes que los estudiantes tienen el poder en sus manos, porque ellos para las universidades son ingresos, tú eres un gasto. ¿Verdad? Estoy diciendo esto, yo espero que no haya ninguno de las universidades a las que yo le doy clases escuchando, pero tú eres un gasto. La realidad, triste realidad, es que tú como profesor conferenciante, porque yo no soy empleado de ninguna, tú eres un gasto. Estos nenes, sus becas son ingresos, entonces ellos tienen la oportunidad de evaluarte. O sea, tú tienes que caminar un camino bien espinoso, porque tú tienes que asegurarte de que ellos aprenden algo, lo mínimo, que salgan de allí después de 4 o 5 meses con una noción de la trayectoria de la humanidad, qué es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos,
¿Qué es lo que nos hace diferente a un animal, a un lobo? Porque no se educan, se adiestran para ser los mejores ingenieros, técnicos de laboratorio, etcétera. Pero, oye, el lobo es el mejor cazador y el chita es el felino más rápido. Pero el ser humano tiene capacidad de crear, de pensar, cuestionar. Y eso es lo que estudiamos en las humanidades, ¿verdad? Yo trato de que se vayan con algo. Está el famoso relato bíblico, ¿verdad? Creo que fue a Lot, cuando los ángeles le dicen, bueno, si me consigues, creo que fueron 3, por lo menos a 3 hombres santos, salvamos a Sodoma y Gomorra, y ni 3 aparecieron. Yo trato por lo menos de que de mis 20 y pico estudiantes, por lo menos 3 salgan de allí. Yo pensar, pues, no he perdido mi tiempo. Es sumamente preocupante porque fíjense que solamente estamos hablando de aquellos que tienen el privilegio de estudiar. Porque estudiar es un privilegio y que no me digan lo contrario, que yo voy a hacer una maestría y ahora mismo me estoy quemando las pestañas para ver cómo consigo beca y cómo consigo dinero para poder pagar. Porque no me va a salir barato. Esto es una inversión fuerte. Pero solamente estamos hablando de aquellas personas que tienen el privilegio de estudiar. Ni hablar de aquellas personas del público general que no han tenido acceso a un conocimiento, vamos a decir, más especializado. Porque a lo que quiero llegar es a lo siguiente: la cantidad de locura que yo he visto asociada a temas históricos es increíble. Por eso es que a mí me gusta conseguir gente que sabe de lo que está hablando y que son especialistas. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, de 1797, la invasión británica a Puerto Rico, pues tú tienes que considerar hablar, por ejemplo, con el doctor Luis Purcell Flores y no con el loquito que está haciendo videos en YouTube. Que tú sabes, no es lo mismo ni se escribe igual. Vamos a decir las cosas como son. Bueno, tú sabes cómo yo los llamo, no digamos nombres, por favor, porque no me quiero calentar con nadie. No. Y fíjate, con la edad yo he perdido un poquito el miedo ese a ser correcto políticamente, pero ha surgido un fenómeno que los ves en las redes de los mercaderes de la cultura, que son personas que te cogen un dato histórico y le dan, pero se quedan en el dato, lo convierten en propaganda. Los españoles asesinaron a mí. Pero los españoles no asesinaron a nadie. Los españoles montaron una guerra que trataron de que fuera justa dentro de lo que las guerras pueden ser justas, y tenían un arma secreta que ellos mismos no sabían que tenían, que eran las enfermedades, y más indígenas, en el caso de Puerto Rico y yo creo que en el resto de Latinoamérica, murieron de la viruela y el sarampión que cogieron porque no tenían defensas para ellas, que de la guerra. Otra causa de muerte bien importante es el exceso de trabajo. Hay un dato bien interesante que un español comía, creo que en una semana, en un día, lo que una familia indígena comía en una semana. La vida del indígena era bien frugal. Comían para sobrevivir, trabajaban para poder comer y se divertían, ¿verdad? Lo que queremos hacer todos y para lo que queremos hacer por lo menos los que nos jubilamos. Y de momento sacarte de tu batey, de tu ir y chequear y cazar y 2 o 3 cosas, y el resto del día estás en otras actividades, a ponerte a sacar oro mañana, tarde y noche, a sembrar, porque aquel hombre tiene que comerse todos los días lo que tú te comes en una semana con tu familia, pues murieron de agotamiento. Pero eso es tú agarrar y hacer una aseveración: los españoles asesinaron, que lo he escuchado. Entonces tú dices, hay que ser un poquito responsable, ¿verdad? La leyenda negra está cobrando adeptos a pasos agigantados, incendiados por este discurso, que yo te estoy mencionando, que después te digo quién es, y como era de 3 o 4, y aquí en Puerto Rico los hay en México ahí está pasando un fenómeno que a mí me preocupa. Ellos estarán muy orgullosos de lo que está pasando. A mí me preocupa, pero
Yo creo que hay que ser responsable. Bueno, aquí hay varios ángulos, porque según me habla de la leyenda negra, también hay todo lo contrario, que es la leyenda rosa, que eso también está teniendo mucha apertura, porque me habla del asunto del agotamiento, y aunque es cierto que eso pudo haber sido de esa forma, hay también toda una narrativa que yo la compartí hace poco, porque yo vi a una historiadora gallega que cuando uno la escucha hablando es sumamente terrible, porque básicamente lo que está diciendo, los pusimos a trabajar y les daba depresión, y entonces se convierte también en una cuestión de propaganda conservadora del otro extremo. Lo que a mí me interesa es simple y llanamente el dato objetivo, le guste a quien le guste, o sea, a mí no me interesa ni la leyenda rosa ni la leyenda negra. A mí me interesa saber lo que pasó y ya. Y hay mucho resentimiento de ambos lados del espectro político, porque lamentablemente lo que estamos mencionando aquí es que hay una, y esto siempre ha sido así, una politización del dato histórico, que es como se utiliza el dato histórico para justificar determinado bando ideológico o lo que sea. Pero yo tuve una conversación hace poco con un historiador mexicano que se llama Misael Chaboya, y él es un poquito más, o por lo menos el término que él utiliza es un poquito menos, vamos a decir políticamente correcto, que el que me está diciendo ahora mismo que son mercaderes de la historia. Él simplemente se refiere a ellos como charlatanes de la historia. Y eso es lo que me parece a mí que son. Porque son gente que lo que hace es, volvemos a lo mismo, lo que estaba comentando ahorita, que eran los datos sueltos, y no. Lo que debería hacer la historia es utilizar vamos a un banco de diferentes datos, y con eso montamos una narrativa y entendemos un fenómeno determinado. A mí no me interesa de nada decirte a ti, por ejemplo, que un caney era de tal dimensión. Esos son datos irrelevantes por sí solos. Y lo que estamos viendo son un montón de estos charlatanes compartiendo datos a lo loco. Muchas veces son simple y llanamente incorrectos. Pero estos son los charlatanes que están llevando la batuta en cuanto a temas históricos se refiere. Y estos son los charlatanes a los que personas como usted, que son personas estudiosas, que se han puesto a leer 800,000 documentos, pues estos son la gente a la que la gente le está prestando atención, porque tienen más foros, porque utilizan unas tácticas, porque son manipuladores, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que estamos haciendo a través de espacios como este, Archipiélago Histórico, que es zapatero a su zapato. Yo quiero poner a los historiadores a que hablen de historia, para que la gente no termine metiéndose a YouTube y en las redes sociales a estar escuchando el zángano que me está diciendo 2 o 3 embustes y no sabe ni dónde lo sacó. Es serio, esto asunto es muy serio. Yo te voy a decir una de las cosas, yo te digo que a mí me preocupa, ¿verdad? Una de las implicaciones o consecuencias de esto que está pasando, que no está pasando solo en Puerto Rico, está pasando en México, es peor. En México la situación es peor. Cuando yo me criaba, yo tengo 65 años recién cumplidos, y cuando yo me criaba en los años 60, cuando uno podía vivir en la calle de tu urbanización, frente a tu casa, corriendo con tus amigos, todos éramos puertorriqueños, ¿verdad? Y yo tenía vecinos, hijos de portugueses, hijos de alemanes, hijos de franceses, y yo no me crié en el condado, yo estoy hablando de Cupey, de Sagrado Corazón en Cupey, pero por alguna razón creo que tenía mucho que ver con la Universidad de Puerto Rico. Había muchos extranjeros, todos éramos puertorriqueños, ¿verdad? Y había en el colegio, pues habíamos puertorriqueños, y de hecho habíamos varios que teníamos un abuelo español. Eso no nos hacía españoles, éramos puertorriqueños con un abuelo español. Había muchachos, muy pocos, que eran mulatos, eran puertorriqueños igual que yo. Inclusive la única familia negra que había en el colegio eran los Bultrón de Canóvana, eran puertorriqueños.
Ellos no se ponían etiquetas de yo soy, y digo esto con respeto, que no quiero después me caigan chinches, afrodescendiente, porque si ellos eran afrodescendientes, que somos nosotros, eurodescendientes. Entonces yo estoy viendo una polarización Yo estoy de acuerdo. que entiendo que la intención es cultural más que otra cosa, pero yo, volviendo a mis clases, tratando de dinamizar una de las sesiones, ahí tengo esta muchacha que para mí pues es mulata y yo le pregunto, ¿verdad? Porque ella espontáneamente dice que ella es taína, o sea, no es que es indígena, ella es taína. Yo le pregunto, yo le digo, pero ven acá, ¿tú te has hecho la prueba de ADN? No. Y como tú sabes que eres taína, porque yo soy taína, y entonces se fue por todo este discurso político. Y dice, mira, yo me hice la prueba de ADN. 5% de mi composición genética está identificada como indígena de América. No te dice nunca que es taíno. Exacto, porque eso es otro disparate. Y aquí trajeron otro montón de indios después que los taínos dejaron de ser, no es que desaparecieron, que es otro disparate, dejaron de ser una unidad cultural y social y se mestizaron, y por eso es que habíamos tanto. Yo no y conozco. ojo, taíno como concepto impuesto por los españoles, porque ya sabemos con la evidencia que hemos estudiado y hemos visto que esta gente no se consideraba a sí mismo taína. Eso es un concepto de creación europea. Y aquí también había una situación étnica variada que a través de miles y miles de años, pues naturalmente hubo gente que se fue, hubo gente que apareció, hubo gente que se mezcló. El término taíno es sumamente problemático porque homogeneiza una realidad indígena de miles y miles de años, entre otras cosas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que me está diciendo. Yo sé por dónde va y yo he atacado eso en este programa un montón de veces. A mí no me interesa, yo voy a ir más lejos que usted. A mí no me interesa Tres Demonios, la identidad taína. Tres Demonios me interesa esto de la afropuertorriqueñidad. Tres Demonios me interesa, nada de eso. Para mí todo el mundo debería ser simple y llanamente puertorriqueño. Eso es todo. Incluso al final del día lo que somos, es lo que somos. Eso es lo que somos. Esta lloradera pendeja, porque es que hay que decirlo así. Esta lloradera zángana. Ay, yo soy afrodescendiente, yo soy, qué sé yo, taíno, y mi experiencia es diferente, y qué sé yo qué, y nosotros sufrimos y fueron exterminados, mira, ve acá, entonces tú piensas que tu color de piel entonces tiene algo que ver con tu superioridad moral, porque también eso es otra cosa que estoy viendo. ¿Cómo es que ahora, de momento, son más racistas que los mismos racistas que pretenden supuestamente combatir? Y como ahora el color de piel tuyo, porque es más oscuro o lo que sea, eso significa que tú eres una persona que en discusiones tú eres superior éticamente por tu experiencia y por tu bagaje. Por favor. Yo por lo que lo objeto es porque separa, ese discurso nos separa. En un pueblo que nos separa la política, nos separa tristemente la religión, nos separan tantos factores. Ahora le estamos sumando un factor de origen étnico, cuando al final del día lo que nos une es la experiencia de vivir en este país, la experiencia de la historia de este país. Claro que si tú eres, como se llaman, afrodescendientes, tu experiencia ha sido diferente. Yo estaba escuchando el otro día a Mayra Santos Febres y ella hablaba de la invisibilización de la cultura afro. Pues yo puedo entender que todo eso se convierta en metas, en, si lo quieres llamar lucha o lo que sea, fantástico, pero no deja de ser puertorriqueña. Yo no dejo de ser puertorriqueño, yo tengo la ciudadanía española, yo soy puertorriqueño. Es como yo bromeo, yo llevo viviendo en Guaynabo City 40 años, yo soy de Cupey, yo me crié en Cupey, yo salí de Cupey en el 77, yo soy de Cupey. Entonces, ¿cuál es la insistencia de seguirnos separando y poniéndonos etiquetas y tú eres A y yo soy B? No solamente eso, sino que para mucha gente que lo va a estar escuchando o va a decir, es un privilegiado que vive en Guaynabo, que esto es una persona yo no he dicho dónde yo vivo. Yo puedo vivir en Juan Domingo,
en Sí, Guaynabo. pero está bien, perfecto, pero lo que quiero decir es eso, que ahora mismo esto se ha convertido en una, ¿quiénes son los más víctimas? Mano, de verdad, vamos a estudiar historia objetivamente y vamos a mirar las cosas como son. Aquí todo el mundo es puertorriqueño y debería aspirar a unirnos y a estudiar nuestra realidad. Y está bien, hay cosas que se pueden discutir, que si la experiencia tuya puede ser diferente a la mía, claro que sí. Somos puertorriqueños ambos. Eso no debería ser una contienda de ningún tipo. Eh, pero sí, y me imagino que hago todos estos comentarios porque me imagino que ese estudiante que me menciona de lo que dice que está INA, pues va por ahí la Bueno, onda de... eso fue abrazo partido. Ella defendió su postura. Yo abrí el foro porque ya estábamos ella y yo de pico a pico. Yo tratando de mantenerlo con mucho respeto y en cierto nivel. Y tengo que reconocer que la muchacha, a pesar de que estaba rabiosa, yo en ningún momento me sentí ni incómodo ni que me faltó el respeto. Ajá. Ella se mantuvo, ¿verdad? Muy apasionada, pero se mantuvo. Lo abría a los demás estudiantes y yo miraba, yo lo que pensaba, pero tú sabes, los demás piensan así, entonces unos asentaban con la cabeza, otros no se atrevían, yo no sé, pero ese fenómeno de esta muchacha, bueno, yo tengo sobrinos, Uh-huh. eh, un- dos de ellos rubios, dos ojos claros, y ellos dicen que son taínos. Yo me, Ay, yo me mío. quedo boquiabierto, pero es una cosa es la cuestión romántica, ¿verdad? El apego a la tierra, pues mira, nos viene por eso, por el pueblo originario, todo lo que tú quieras, pero no es eso, lo llevan a otro nivel. No No. bien, nosotros, y vamos a ser honestos, no solamente el pueblo originario. Esta gente que vino de Córcega, que son que se convirtieron en jibaritos y trabajaron la tierra y sembraron café, esa gente también tiene una tradición rica de amor a la tierra y de vamos, esto no idealicemos ni romanticemos las cosas hasta hacer el ridículo. Aquí lo mismo, el indígena pudo haber amado su tierra y qué sé yo qué más, pero también bastante hijos de puta que podían ser algunos cuantos que mataban otros, que secuestraban mujeres, porque vamos, sabemos que eso también pasaba. Así que no me vengan con el cuentito de que porque esta gente tenía un color de piel diferente y vivían una vida en comunión con la tierra y eran más espirituales, ahora todos ellos eran muy buenos y santos. No me vengas con esa estupidez. Yo soy claro, yo soy honesto. Yo no tengo trabajo en universidades ni pretendo tampoco tener trabajo en universidades. A mí eso, la política de las universidades no me interesa. Me alegro por ti. No. Yo trabajo, mi trinchera es esta. Y eso es lo que yo hago. Mire, se nos ha ido 44 minutos y todavía no hemos empezado ni a hablar del 1797. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ya te adelanté de cuáles son las fuentes de la información, la fuente de información que yo utilicé para crear mi relato. Yo no podía contar lo mismo que ya ha contado todo el mundo. Y quiero hacer una rectificación. Si Uh-huh. tú quieres hablar del 1797, mucha gente con la que tú debes estar hablando y no conmigo, Uh-huh. porque yo reconozco que yo me metí en el 18 por unas cosas muy subjetivas que era yo necesitaba tener 3 colecciones porque 2 no me gustaba, tenía que ser 3. Ok. Pero tú tienes que hablar con Milagro Flores, que junto con María Alonso fueron a los archivos británicos a estudiar la invasión desde la perspectiva eh, enemiga a Uh-huh. través de la correspondencia. Hay un libro muy bueno y muy bonito, yo lo vi, de un señor de apellido López, que él hace casi un diario Uh-huh. de lo que pasó ahí. Tú tienes que hablar con Manuel Minero. Yo no sé si tú lo has tenido en el programa. Manuel es Sí, extraordinario. De sí. hecho, Manuel yo lo uso de consultor. Cuando yo tengo dudas sobre algo, yo le escribo a Manuel y Manuel no duda en compartir un dato, compartir una referencia. A mí me ayudó muchísimo para el siglo XVIII porque él es especialista en todo lo que tiene que ver con navegación, Sí, con embarcaciones. Manuel y yo tenemos una relación y nos comunicamos con bastante Es un frecuencia. gran tipo, aparte de que es un gran profesional, es un gran tipo. Ujú. Eh, tiene que haber otros que hayan trabajado el 18. Pero nada, yo lo que hice fue, como te dije, pues yo miré
periódicos, yo miré, leí correspondencia de los gobernadores del Circuncaribe, porque estaban bien desfasados en octubre, ya se habían ido los ingleses fueron en mayo y en octubre uno está escribiendo al otro de que no nos podían mandar ayuda, porque, ¿pero qué pasó aquí? Pero nunca se enteraron de que vinieron y se fueron. También fue que el gobernador mantuvo el discurso de que van a volver pidiendo ayuda y pidiendo armas. Y ya llegó un momento que de la corona, de la corte en Madrid, le dijeron, mira, dile a este tipo que deje el cuento, que deje la lloradera, prácticamente, no literalmente, prácticamente. Si a él le acabamos de mandar cañones y le hemos mandado pólvora, le hemos mandado un montón de cosas, está pintando un cuadro que no es, ¿verdad? Pero todo eso yo lo leí para entonces poderle meter mano a este relato. Y si quieres empezamos por ahí. A mí me gustaría también hacer porque quiero que la gente entienda y empiece a mirar la historia como algo no necesariamente localizado. Estamos hablando de la invasión británica de Puerto Rico, pero hay que entender también que hay una pugna imperial sucediendo en el Caribe y en las Américas. Y que desde 1775 hasta 1789, si no me equivoco, si no me falla la memoria, fue que duró la guerra de independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias. O sea que para mí valdría la pena entonces hacer un lazo de lo que es la pérdida de un territorio significativo en Norteamérica de los británicos y cómo ellos van a querer entonces buscar otros territorios en otros lugares, porque la pérdida de las 13 colonias significó una pérdida monetaria y gigantesca para el Imperio Británico. A mí me gustaría simplemente hacer ese comentario para que la gente entienda más o menos, mira, esto es lo que está pasando aquí, esta gente estuvo en Norteamérica también, pero ahora tienen interés en el Caribe, porque mucha gente, la gente entiende los eventos históricos como cosas aisladas, y no necesariamente el caso. Pues no, y qué bueno que haces esos comentarios porque por ahí yo empiezo. España en el siglo XVIII estuvo envuelta en un montón de guerras que duraron, su involucramiento en esta guerra duró 50 de los 100 años que duró el siglo, ¿verdad? La relación con Gran Bretaña cambió dramáticamente después que entran los Borbones, los franceses, a tomar el trono español. Y si tú miras en retrospectiva, los enemigos, yo siempre los llamo los enemigos naturales de España, eran los franceses, fueron los primeros que lucharon e incordiaron hasta más no poder a las posesiones españolas, porque el rey Francisco cuestionaba cuando se enteró que el Papa había dividido las áreas a descubrir entre Portugal y España. Él decía, enséñenme el testamento de Adán, donde Adán le deja a España y Portugal el mundo. El Tratado de Tordesillas. Exactamente. Y él lo retó, y por eso una de las razones por las cuales San Germán se mudó fue por la cantidad de ataques franceses a la villa. La pugna con los franceses va a dar paso en el siglo XVI a los ingleses cuando en Inglaterra entra el protestantismo de la mano de Enrique VIII de una manera muy conveniente. Enrique era católico, estaba casado con una hija de los reyes católicos, con Catalina de Aragón. Ella no le dio un hijo varón, le dio solamente una hija, que era María Tudor. Él quería un varón, se había enamorado de Ana Bolena, pide divorcio al Papa, que era el único que te podía dar un divorcio, pero con lo que no contó Enrique VIII es que el hombre más poderoso en Europa era Carlos I de España, V de Alemania, tropezamos con él otra vez, que era el emperador del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano, que le dice al Papa, si tú le das el divorcio a Enrique, tienes un problema conmigo. Así que el Papa, ni corto ni perezoso, contestó, no hay divorcio. ¿Qué hizo Enrique VIII? Ya estaba, Lutero estaba desde el 17, esto mucho más tarde. Enrique VIII buscó una solución muy novedosa,
que es yo voy a montar mi propia iglesia. Y él monta la iglesia anglicana, que las bases son el catolicismo, lo único que el jefe de la iglesia es el rey de Inglaterra, ya no es el papa, y los sacerdotes pues se pueden casar, ¿verdad? Y ahí empieza entonces, hay un cambio donde los franceses dejan de ser el enemigo número uno y empiezan los ingleses, sobre todo cuando entra al trono Isabel I. Ella tenía un plan que era un plan para incordiar al rey de España, otro era para chamuscar las barbas del rey de España, porque Felipe II, que era el defensor del catolicismo en Europa, estuvo casado con María Tudor, conocida en la historia como Bloody Mary, porque así como hubo persecuciones y asesinatos de católicos, primero ella tuvo su revancha y ella asesinó y persiguió a los protestantes. A ella al ella morir queda viudo Felipe II y él le pide matrimonio a Isabel I. Pero ella nunca se casó, como sabemos, así que de ahí pasan a ser archienemigos. Así que todo el final del siglo XVI hasta la muerte de Isabel en el 1604, el enemigo es Inglaterra. En el 17 el enemigo grande y temido va a ser Holanda. Holanda, ya recordemos los ataques, de hecho recordemos dando un poco para atrás, Francis Drake en Puerto Rico 1595, que de aquí pues lo rechazamos, fue a la costa de Sudamérica, allí entró a Margarita, Cumaná, Río de la Hacha, Santa Marta y Panamá. Y en Panamá lo hieren de muerte y muere. En el 98, Cumberland, que toma la isla, que había una epidemia de disentería, se le empiezan a morir como moscas los soldados, así que él decide cortar por lo sano y arranca, se montan en los barcos y abandonan la isla sin poderse llevar el situado que había sido escondido en los montes. Ya con el enemigo holandés recibimos la visita de Balduino Enrico en el 1625 y esos van a ser los grandes enemigos durante el siglo XVII. Y en el 18, una vez Francia se alía con España, de hecho van a firmar 3 pactos de familia, pactos de sangre, pactos de familia, donde como los dos eran borbones y los reyes eran primos, pues tenía que sacar uno la cara por el otro en caso de guerra. Y entonces ahí el gran enemigo va a volver a ser Inglaterra. Eso no lo podemos perder de perspectiva porque si no, no vamos a entender la gran animosidad, más allá de la revolución de las 13 colonias, Ramón. Esto viene desde antes. En la guerra de sucesión, que se da tan pronto Francia se sienta en el trono español, en la guerra de sucesión van a ganar los enemigos de España y Francia. Gran Bretaña va a recibir tremendos beneficios, van a tener por 30 años el negocio de la trata negrera. Aquí quiero hacer una parte porque en España había esclavitud, pero España nunca se involucró en la trata negrera. Primero lo hacía, compraban esclavos a compañías portuguesas, después a los holandeses y en el siglo XVIII va a ser a los ingleses por 30 años, pero los ingleses perdieron la camisa en el negocio y finalmente lo van a dejar. En este siglo XVIII, Gran Bretaña va a tener la armada más poderosa del mundo. En España con los Borbones va a haber una renovación del ejército, te comenté al principio, una profesionalización del ejército, va a haber una construcción de nuevos navíos, van a darle la espalda a los galeones, se van a hacer navíos de línea. Que tenían diferentes pisos y se catalogan según el número de cañones que podían tener, pero España siguió teniendo el mismo problema de toda la vida, que era el punto débil de la Armada Española, eran los oficiales y la marinería. No conseguían marineros para estos tremendos barcos, estas fortalezas flotantes que se fabricaban en varios puntos de España, incluyendo Galicia y el País Vasco, y en La Habana.
Aquí Había un astillero. en La Habana había un astillero de los más importantes y de ahí salieron de los barcos más importantes durante este siglo. Eh, en la guerra de sucesión, España pierde Gibraltar. Los ingleses se meten en Gibraltar, que es un área cerca de Cádiz, el famoso Peñón de Gibraltar, Estratégico. que es territorio nacional español, pero en el tratado, creo que fue el de Utrecht, de 1713, España tiene que cederle a Gran Bretaña Gibraltar. Todavía al día de hoy España está pidiendo que se lo devuelvan, pero España realmente lo negoció legalmente, no hay nada que devolver ahí, ¿verdad? Los españoles trataron durante el siglo de recuperar Gibraltar y yo te mencioné que leí unos periódicos británicos en el Caribe en 1784, tantos años después, 70 años después, el Barbados Mercury publicó que España había ofrecido a Gran Bretaña entregarles a Florida, que estaba dividida en dos partes, oriental y occidental, a Puerto Rico. Yo nunca había oído de esto. Además de $3 millones a cambio de Gibraltar. No pasó nada. 3 años después, en 1787, Gran Bretaña empieza a mostrar interés por Puerto Rico y pide que le cambien y ofrecen, perdóname, cambiar a Gibraltar por Puerto Rico o Trinidad. España rechaza el negocio porque Trinidad estaba demasiado cerca de Sudamérica y había unas implicaciones geoestratégicas. Lo menos que se imaginaba España es que 10 años después iba a dejar de ser una pieza de negociación porque iba a perder de la manera más tonta, iba a perder a Trinidad a manos de los ingleses. Y de esta guerra, dígame. Ajá. No, que yo tuve un episodio con una persona de Trinidad que me habla sobre un evento de 1990, pero nada, eso para que lo tengan en mente, que eso debía haber salido ya para cuando este episodio salga, que hasta de Trinidad y Tobago tengo episodios aquí que Trinidad era una posición británica y irónicamente la capital de Trinidad se llama Port of Spain, Puerto de España. Sí. O sea, que para que la gente tenga eso en mente. Quiero que me aclare algo. Cuando dice 3 millones, sabemos que no fueron dólares. ¿Sabemos más o menos el dato del sí, dice, la noticia hablaba de $3 millones. Así lo dice. No dice 3 millones de pesos, 3 millones de libras, habla de $3 millones. La noticia del 1784. ¿De verdad? Sí, dólares. Yo pensaba que dólares era un término más moderno, más... No, los dólares es un término mexicano. El dólar era una moneda mexicana inicialmente. Ah, wow, mira, aprendemos algo. Consíguete algún especialista en moneda y pídele que te hable de eso, porque es súper interesante. Pues así lo haré. Muchísimas gracias por el dato. 2 cositas más antes de continuar. Menciona la profesionalización del ejército. Próximamente voy a estar haciendo un episodio sobre eso. Y ahorita mencionó a los tercios de Flandes. En América había unos tercios también, que son los tercios de las Américas. Y también voy a estar haciendo un episodio de eso, que esa gente se desempeñó principalmente en Sudamérica, en lo que hoy en día es Chile. Te iba a preguntar qué chévere, porque en Puerto Rico lo que había era la dotación del presidio, que eran 200 hombres, después 300 hombres, después de los holandeses lo subieron a 400, cuando le perdieron el miedo a los holandeses lo bajaron otra vez a 300, y estuvimos con 400 soldados para defender toda la isla desde San Juan hasta la profesionalización del ejército, cuando empiezan a cambiar y a aumentar y a especializar. Había un regimiento fijo, que no es el regimiento fijo grande del 1780. Había primero un batallón fijo. Las milicias se dividen entre las urbanas y las disciplinadas. Después empiezan los regimientos provisionales, que se traían por periodos de 2 y 3 años, regimientos españoles para reforzar en la isla. Yo tengo unos cuantos que te puedo mencionar en un rato si nos da el tiempo. Eso sería fantástico. Okay. Y en el caso... Ajá. Discúlpame, no, si acaso...
No, que también me acuerdo un episodio que hice sobre la defensa indígena del suroriente cubano, que se utilizaron unas milicias indígenas que estaban dotadas y tenían, principalmente eran armas, herramientas de agricultura, pero se constituyeron en grupos destinados a la defensa de la costa cubana. O sea Bueno, que sí. tú sabes que las milicias urbanas lo que tenían eran, muy pocos tenían sable y la mayoría lo que tenían eran lanzas. Esas lanzas eran las lanzas, las desjarretaderas que se usaban para las monterías de reses. La Uh-huh. desjarretareda es Uh-huh. una lanza, un palo largo que tiene en la punta, en metal, la punta en forma de media luna, Ok. que con eso lo que hacían era que le cortaban el tendón a una de las patas de la vaca no podía correr, se caía de boca, y entonces ya que no se podía mover, ahí era que la mataban, le quitaban el cuero y muchas veces dejaban la carne porque había exceso de carne, dejaban la carne tirada de podrida para que se la comieran los perros, eh, y se llevaban los cueros, que era con lo que se comerciaba, se contrabandeaba particularmente, hasta bastante entrado, yo creo que hasta en el siglo XIX se estuvo contrabandeando, pero hasta ahí yo no he estudiado, así que me quedo quietecito en en el 18. Sí. Pero contexto para la gente, porque, ajá. Ay, ¿por qué no le metían un tiro en la cabeza? Recuerden, no estamos hablando de. No había una producción en masa de armas de fuego ni nada por el estilo. Así que el método era diferente. ¿No? ¿Y Porque a pesar de que. para qué va a gastar una bala? Esta cuestión de humanismo con humanidad, con el trato de los animales, eso no existía. La No, vaca nada, estaba nada que ver. para producir y para matarse. Sí, 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 Este, sí. hay un problema bien grande que abona el tema con el que empezamos, que es la anacronía. Tú no puedes estar juzgando eventos del pasado con los valores, que esos valores constantemente cambiantes de la actualidad, porque estos valores que tienen, por ejemplo, mis estudiantes, son bien diferentes a los valores con los que yo me crié, ¿verdad? Entonces yo voy a jugar la historia con los ojos y con toda mi carga moral, etcétera, y los que vienen después van a hacerlo con la suya. No, tú tienes que entender y contextualizar las cosas para entender por qué se hicieron como se hicieron. Que están mal desde nuestra perspectiva, chévere, pero tú no puedes juzgar lo que pasó en ese momento y estos son los buenos y estos son los malos sin entender cuáles eran las mentalidades en ese momento, ¿verdad? No solamente eso, sino que también yo he visto como que una nostalgia y un resentimiento histórico, y yo puedo entender ciertos temas. Por ejemplo, el holocausto es un tema perfectamente entendible, no ha pasado ni 100 años. Eso todavía está ahí, pero a veces yo escucho gente hablando de cosas que pasaron hace 500 y 600 años atrás como si eso hubiese pasado los otros días, y con una tristeza y una cosa increíble. Y entonces yo como que, pero ¿cuál es el punto de la historia? El punto de la historia no es ese. El punto de la historia es entender el pasado para entender el presente, entre otras cosas. No es para yo andar triste porque hace 500 años le quitaron una villa a unos descendientes, a unos ancestros míos o lo que sea. No sé, estoy viendo una politización y unas changuerías hoy asociadas a la historia que a mí me sacan de quicio. Yo sé que somos de generaciones diferentes, pero a mí siempre me han dicho que yo soy un viejito, que soy una persona mayor. Pero pues, ni modo, yo no comulgo con muchas de las cosas que mi generación practica ni dice. De verdad que siempre me han sacado de quicio en muchas cosas. Bueno, ajá. Seguimos. Sí, seguimos. No, esas cosas hay que decirlas cuando se piensan y se sienten. Ah, Pues sí. mira, la guerra de sucesión española, aparte de Gibraltar, Gran Bretaña cogió en Norteamérica Nueva Escocia, Newfoundland, la bahía de Hudson, le quitó a los franceses en el Caribe San Cristóbal, que le pusieron después por nombre Saint Kitts. Mm. Eh, ya te mencioné que ganó el asiento de esclavos. Después hubo otra guerra
que es la guerra de la cuádruple alianza, donde se montaron otros enemigos de España y de Francia al equipo contrario. De hecho, el propósito de la guerra era neutralizar España y Francia porque se temía que el balance de poder en Europa se perdiera. Pues, Francia era poderosísima en el siglo XVII y no había razón para pensar que no lo iba a seguir siendo en el XVIII. España iba cuesta abajo y casi sin freno, pero juntas podían ser demasiado peligrosas. En el 1727 empieza otra guerra anglo-española que provoca que a Puerto Rico se mande armamento. En el 35 estuvieron las guerras con Portugal, en el 39 la famosa guerra de la oreja de Jenkins. Jenkins fue un hombre que en un encuentro le cortaron una oreja de un tiro y él llevó la oreja y eso pues fue como la causa inmediata para otra guerra que empezó en el 39 en Puerto Rico. Se prepararon porque se esperaban una armada enemiga que iba a caer sobre las dos islas. En el 44 Francia le declara la guerra a Inglaterra, se lleva a España enredada y por donde tú empezaste, Ramón, en el 1756 hasta el 63 dura la guerra de los 7 años, que también se conoce la guerra francesa-india, que en inglés es el French Indian Wars, donde Inglaterra y Francia se enfrentan buscando la supremacía en Norteamérica, donde Gran Bretaña le quita a Francia Canadá y varias islas caribeñas. Yo me leí un libro para poder hablar bueno, me leí varios libros aprovechando que estaba en Boston y compré libros sobre este tema. La disyuntiva de Gran Bretaña, ok, ¿qué hago? En la mesa de negociación tengo que devolver algo. Si devuelvo las posesiones en Norteamérica, los colonos que posteriormente se van a conocer como estadounidenses, se van a ir por la suya porque no van a tener el miedo de tener a los franceses al lado que los pueden invadir en cualquier momento y por consiguiente van a depender de la metrópoli. Si devolvemos las islas del Caribe, pues realmente no perdemos mucho, ya tenemos algunas, pues vamos a devolverle a Guadalupe y a Martinica, etcétera, que fue finalmente lo que hicieron, ¿verdad? Lo menos que ellos se imaginaban es que con esas discusiones abiertas, ellos sembraron o encendieron la llama entre los colonos de pues, buscar su independencia, algo que nunca estuvo en la agenda de aquellos colonos. En el 62 y 63 entran los españoles, que es parte de la guerra de los 7 años. En el 79 España y Francia participan en la guerra de la Revolución Americana. España prestó y donó un dineral a los colonos y por el sur, desde el sur, las colonias españolas que colindaban con las británicas prestaron ayuda con su ejército, el conde de Galvez. De hecho, hoy en día hay un montón de lugares en Estados Unidos que se llaman Galveston o Galveston para ayudar a los colonos a lograr su independencia, dándole un golpe muy duro a Gran Bretaña. En el 91 empieza la revolución de Santo Domingo, Haití, donde vuelven y se enfrentan porque uno de los grupos de las facciones en lucha en Haití le pide ayuda a Gran Bretaña y España tenía su colonia de Santo Domingo que se la había cedido a Francia. Y entonces están encontrados los franceses españoles con los ingleses en el territorio de la isla española. Después viene la Revolución Francesa que cambia. La Revolución Francesa va a alterar la armoniosa relación de España con Francia. Entonces España y Francia se van a la guerra hasta el 1795-96, donde se unen otra vez Francia y España contra Inglaterra en el 96 fue. O sea que España estuvo todo el bendito siglo en guerra con Inglaterra de la mano de Francia, siempre atentos a una posible invasión.
Eh, Elementos a favor, ya te adelanté que en Puerto Rico la política imperial española había establecido desde el 1761 el sistema de refuerzos provisionales o regimientos provisionales. Y en el 89, mirando solamente la década del 90, del 89 al 90, aquí hubo 505 soldados que eran adicionales a la dotación del regimiento de África y del regimiento de Cantabria, reemplazando al de Nápoles. El del 92 al 97 se mandó como España le donó a Francia el lado español de la isla española, el Santo Domingo, se asignó a Puerto Rico el batallón fijo de Santo Domingo, que se iba a convertir en el tercer batallón del regimiento fijo. Manuel Minero me explicó cómo se componían, ¿verdad? El regimiento está compuesto de varios batallones y cada batallón está compuesto de varias compañías. En el 98 entra a Puerto Rico el regimiento de África, que se establece como el tercer batallón. Ya en Puerto Rico se había creado desde el 1790 el regimiento fijo, compuesto por soldados profesionales del regimiento de Nápoles. Esto tiene una implicación bien interesante, Ramón, porque cuando tú miras los soldados, la gran mayoría estaba compuesta por italianos, había franceses, había hasta alemanes viviendo en Puerto Rico, y muchos de ellos, cuando les tocaba regresar a la península, pedían quedarse aquí. O sea que, a pesar de que hablamos de que los puertorriqueños somos la combinación o la suma de españoles, negros y taínos, Sí. que realmente pues hubo muchos más europeos que solamente los españoles. Hubo los negros o el africano, como nos lo pinta el logo del Instituto de Cultura, representa eso, un sinnúmero de naciones representadas por los pueblos esclavizados, los tari, los Exacto. montones, Exacto. más allá, Esa es otra, porque la gente piensa africano y piensan, no, no, esto no es un grupo tampoco, no, no, estos son homogéneos. gente No, diferentes etnias de correcto. África. Estos no son toda Diferentes, la misma gente tampoco. diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes religiones. eh, y lo mismo con los indígenas, que pues en términos generales están los que conocemos con el etnónimo de taínos, pero cuando empezaron a mermar las poblaciones taínas, aquí se trajeron indios de Sudamérica y hasta de México, ¿verdad? Cuando llega Ramón de Castro, que él no fue la primera opción del Consejo de India, la primera opción fue un señor que se murió antes de poder venir a Puerto Rico. Cuando él llega, él queda boquiabierto por la mala defensa de la isla. Había una o dos compañías de uno de los batallones del regimiento fijo que estaban en Santo Domingo. Estaban defendiendo el cordón defensivo que separaba Saint-Domingue, que es la parte francesa, de Santo Domingo, que es la española. Entonces esa gente estaba allá, el gobierno de Santo Domingo, que era el presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo, no tenía dinero para pagarles, y ese dinero pues se tenía que mandar desde Puerto Rico. Así que el cuadro no era el más bonito. Sin embargo, desde el 1793 ya había un plan anticipando un posible ataque extranjero a la isla, que tenía dos grandes partes. Uno buscaba retrasar el desembarco de tropas enemigas. ¿Y qué se lograba con esto? Que consumieran la comida, que consumieran las municiones, que la gente se cansara y se enfermara, porque se pensaba o se sabía que el clima isleño era dañino para los enemigos. Y la segunda parte era asegurar las obras, las fortificaciones defensivas, todo el recinto principal de San Juan, y más allá se crearon 12 apostaderos, que eran lugares donde se reunían los soldados con parapetos que pudieran resistir fuego de navío. Y voy a resumir para que no, porque nos estamos extendiendo un montón. Cuando se está esperando el ataque a Puerto Rico, los ingleses o británicos, que no deberían ser sinónimos,
porque todos los No. ingleses son británicos, pero no todos los británicos son ingleses. Ujú, También hay irlandeses del norte, hay escoceses y hay galeses. ujú. Toman Trinidad con relativa facilidad, no hay comunicación de la península. El gobernador de Castro manda un correo, porque se había profesionalizado inclusive el, el correo, y había barcos correos que salían de Galicia, paraban en Puerto Rico, y de aquí había otros barquitos que iban y repartían la correspondencia a otros sitios. Pues se cogió uno de esos barquitos y se mandó a España a pedir noticias. Las fortificaciones estaban todas en línea, estaban listos, pero estaban en la oscuridad, no sabían qué iba a pasar. En Santo Domingo creían que iban a caer sobre Santo Domingo. Unos meses antes habían trabajado en la fortificación de los pontones y los gánguiles, que pues son lanchas que se usaban para limpiar la bahía de San Juan. Se fortificaron porque permitían entrar por todos los canales que había entre el mangle, para poder ofender, que era el término que utilizaban, a las fuerzas enemigas en caso de que desembarcaran. En la bahía no había buques de guerra, había varias embarcaciones de los corsarios franceses que habían traído para vender aquí, y había unos barcos estadounidenses que los cogió la mala pata, los cogió la invasión. Así que cuando llegan los ingleses, había una suma de fuerzas locales, gente que estaba aquí de casualidad, que fue lo mismo que pasó cuando Drake, que estaban aquí los dos generales de la flota, la de Nueva España y la de Tierra Firme, por casualidad. Pues aquí había varios estrategas españoles, y una de las diferentes fuentes suma 4.029 efectivos entre cuerpos de artillería, las milicias agregadas, el regimiento fijo, las disciplinadas, las urbanas, una compañía de negros con 150 hombres, presidiarios, más los 300 franceses que se ofrecieron y defendieron el fuerte San Jerónimo. Desembarcan 2 días antes del desembarco. El general, que no era Abercrombie, el general de los británicos, le escribe que era Henry Harvey, le escribe al gobernador de Castro una carta invitándolo a rendirse. Por supuesto, igual que hicieron los gobernadores españoles cuando entró Cumberland y cuando entró el holandés, le dijeron que no, que ellos eran soldados españoles, que ellos no se rendían. Eh, los informes dan diferentes números de navíos. Ramón de Castro dijo que eran 59 navíos. Desde Martinica supuestamente habían salido 68 o 68 buques con 7 u 8 mil hombres, y finalmente, con el rechazo a la tregua o a la paz o a la entrega de la isla, el 17 de abril, de momento, este montón de barcos se presentan frente a la costa de Loíza. Desembarcan 2.000 hombres en la madrugada del 18, con un fuego terrible para proteger el desembarco a través de 55 lanchas. El hombre que estaba a cargo de la resistencia, que era don Teodomiro del Toro, estaba a cargo de la coronel de las milicias disciplinadas, no pudo aguantarlos y se tuvo que recluir Retira. más atrás en San Jerónimo, que se lo entregaron. Activaron el cuerpo volante, que eran tropas de infantería que se separaban del ejército para ir a donde era necesario, y los mandaron a las playas de Cangrejo, Condado y Monte del Rodeo, que está donde lo que hoy en día conocemos como Miramar. Ujú. Lo primero que hizo el gobernador, pensando en su familia, cuando desembarcaron, cogió a su esposa, que se llamaba María Teresa, y la mandó para Bayamón, a un sitio seguro. Empezaron a salir soldados de a caballo por el puente de Martín Peña hacia la ciudad, porque entonces ya habían desembarcado. La prioridad era defender la ciudad. Empezaron a llegar vecinos de Loíza y de Fajardo para enfrentarse a los ingleses, que se apoderaron por completo de Cangrejo. Pensemos que Cangrejo llegaba hasta lo que hoy en día llamamos Miramar,
Cangrejo no era Boca de Cangrejo, Cangrejo era toda esa parte, llegaba hasta Carolina, ¿verdad? Cuando sale de las lomas de Cangrejo, y si tú has ido a la Universidad del Sagrado Corazón, todos esos son lomas, pues esas son las lomas de Cangrejo. Otra vez los ingleses piden rendición, que se les niega, y que hicieron los ingleses, lo mismo que habían hecho 200 años antes con Cumberland, marchan hasta el puente San Antonio, que era el puente de entrada a la isleta de San Juan, abriendo trincheras y formando baterías para ocupar la ciudad, y los españoles siguieron la misma estrategia, que fuera de derribar el puente antes de que el enemigo pudiera utilizarlo. Se inicia la defensa con artillería desde el puente, porque había un fuertecito San Antonio, y desde el castillo San Jerónimo, que cogieron una paliza tremenda de bombardeos de ingleses, y las lanchas cañoneras en el cañón San Antonio seguían ofendiendo a los ingleses en rodeo, movilizan las compañías de caballería. Llegan primero las de Guaynabo y Bayamón, las 18 de las disciplinadas, toda la compañía de Moreno, y se activan los 300 franceses. El cuarto día los ingleses los británicos logran montar una batería en el monte del Rodeo, dominando a San Jerónimo, que le quedaba de frente. Anulan varios, o sea, destruyen varios de los cañones, lo que debilita la capacidad de defensa. Hacen otra batería en Miramar, y así sigue, para no aburrirte con los detalles. Siguen adelantando los ingleses su paso hacia la isleta, pero nunca pueden cruzar la isleta, y los responsables fueron pues el cuerpo volante y los gánguiles y los pontones que entraban y salían. El cuerpo volante de Río Piedra salía al campo, atacaba a los enemigos por la retaguardia, los mataba, los confundían porque no sabían de dónde estaba saliendo toda esa gente. Los ingleses finalmente destruyen el puente de Martín Peña, que es el puente que tenemos hoy en día después de varias reconstrucciones, porque ese era el paso de Cangrejo, o sea que eso es Santurce. Ahí es que termina Santurce y tú pasas a Torrey. Pues por ahí no pudieron pasar. Desde la bahía los ofenden. La iglesia participa poniendo las órdenes del gobernador a todos los sacerdotes que no habían, que eran de hábito talar. Ellos pues esos iban a animar a los soldados, confesaban a los soldados, enterraban, daban los sacramentos a los que morían en guerra. Hay una carta, Cólitos te recoge toda la participación de las milicias urbanas y disciplinadas. Te voy a mencionar las de Loíza, Fajardo, Juncos, Arecibo y Calley, que llegaron el 22 de abril, Caguas, que llegó el 17, Coamo llegó el 26, Toa Alta, Arecibo, Aguada mandó 80 hombres que llegaron casi a lo último el 26, con 78 hombres de Coamo y 8 de Añasco. Los franceses participaron, de hecho, después hubo un chisme por parte del gobernador de Castro, porque un periódico francés en Saint-Domingue, que se llamaba el Boletín Oficial de Saint-Domingue, publicó sobre el sitio británico de Puerto Rico y la victoria, atribuyéndolo a los franceses, diciendo que el ciudadano París, que era como un cónsul que había aquí de Francia, había dirigido a los franceses para derrotar a los británicos. ¿Sabes? Eran 300 franceses contra 4,000 y pico de españoles, ¿verdad? Era como atribuirte algo que realmente no te correspondía. Sí, no. Pero sí, realmente sin la ayuda francesa no hubiera sido posible. La Gaceta de los Estados Unidos reporta en una de sus ediciones que había 1,000 corsarios franceses en Puerto Rico, y ahí volvemos, Ramón, a lo que tú mencionabas de propaganda, ¿verdad? La exageración, no son 300, eran 1,000. Por eso perdimos, porque es que había 1,000 corsarios franceses defendiendo la isla.
Finalmente los británicos el día 30 empiezan a movilizarse, dejaron la artillería, municiones, las tiendas, los víveres, hasta los caballos, lanchas y botes, enterraron a los que pudieron, los que no los dejaron muertos, que después hubo que echarles cal y tierra para que se descompusieran y evitar, ¿verdad?, las epidemias relacionadas a 2.000 cuerpos muertos o heridos que dejaron en su rastro, y el 2 de mayo se hicieron a la vela. En una de las cartas dice de Castro, y cito, dejando a la vela estampado un borrón indeleble para las armas británicas con su cobarde y vergonzosa fuga. Y dice, yo no atribuiré la retirada del enemigo, que no puede titularse así, sino precipitada y afrentosa fuga, como convencen los abundantes despojos que dejó abandonados dentro de sus líneas, a las acertadas providencias mías, sino a la mano poderosa del Altísimo, que además de dictarlas, protegió visiblemente esta plaza e isla. Eso, si no entienden la mentalidad de ese periodo, de la importancia, la dirección de todo por parte de la divina providencia, pues no entiendes a lo que él se está refiriendo. Se fueron los ingleses el 2, el 3 se cantó un Te Deum en la catedral. Te Deum en latín quiere decir a ti, Dios, y era un cántico que se hacía en misa en acción de gracia. A la usanza romana hubo un desfile por San Juan con cañones, banderas, los comandantes, etcétera. La artillería de los castillos hace triple salva. Y Sengotita, el obispo, pues va a reconocer el valor de los puertorriqueños, diciendo, y cito, hablando del patriotismo bien inflamado de estos naturales como una de las razones para la victoriosa defensa. Y si quieres, para terminar, tengo comentarios que salieron en el Bahama Gazette y en el Gazette of the United States, en lo que yo llamo fake news, donde en mayo publican que Puerto Rico having been captured by the British, y después tienen que reculiar el día 22, en la edición del 22 dicen, the failure of this expedition cannot be explained satisfactorily, but I believe it was occasioned by defective intelligence respecting the strength of the fortifications and a want of troops, as they took with them scarcely 3,000 men. O sea, que se confiaron los británicos y solamente se llevaron 3,000 hombres y no tomaron en consideración las fortificaciones. Ahora, metiéndole el dedo en el ojo a los españoles, y esto es falso, dice que los ingleses perdieron 100 hombres muertos y heridos, y la misma cantidad de desertores, y los españoles perdieron 500, que es mentira, ¿verdad? También el Philadelphia Gazette tuvo otro fake news. Y hay un dato bien interesante, y quizás con esto termino mi intervención, Ramón, y es el de los irlandeses. Los irlandeses son católicos, se habían establecido en España por las persecuciones de las que fueron víctimas por parte de un gobierno y un pueblo protestante. Alejandro O'Reilly era irlandés. O'Daly, el ingeniero Daly, importantísimo ingeniero militar, también irlandés. Pero ¿qué pasa? La inteligencia que obtuvieron los españoles hablaba de que los británicos estaban contando con unos aliados que estaban dentro de la isla. ¿Quiénes fueron sospechados automáticamente? Pues los irlandeses, porque había un irlandés muy prominente que se llamaba John Nagle, que tenía una casita más allá del puente Martín Peña, y cuando todo el mundo estaba huyendo del frente de guerra, él fue a su casa y le mandó comida a los ingleses, le mandó sus esclavos a los ingleses, los invitó a cenar en su casa. Y eso sembró la duda, y la nube de la traición se posó por encima de todos los irlandeses, que fueron puestos en prisión, ¿verdad? Había otro, don Miguel Conway, uno de los hombres más cabales honrados de la isla, que también sufrió por estas sospechas. Sus propios esclavos lo acusaron de ayudar a los ingleses, dándole bueyes para tirar de los cañones, y haber ido a cenar con el general de tierra en su casa.
Hay un listado bien penoso de muertos españoles y puertorriqueños. Yo los tengo en el capítulo de mi libro. Yo tengo 20 y pico sacados de el libro de defunciones de la Catedral de San Juan de ese periodo. López Reyes, que es como se llama el autor de este libro maravilloso de la invasión, y María Alonso y Milagro Flores tienen otra cantidad que también entonces yo lo indico. Los británicos no satisfechos con haber perdido la isla, pues atacaron Aguadilla, fueron rechazados de Aguadilla, después se fueron a Cabo Rojo, también fueron rechazados, y después de eso pues ya no hubo más agresiones extranjeras durante el siglo XIX hasta pues final del XIX. Fíjate, coincidiendo Ramón con las fechas de las invasiones, 1598 Cumberland, en la década del 1690 se hicieron preparativos pensando que los daneses de San Tomás y Santa Cruz iban a invadir, no lo llegaron a hacer. 1797 la invasión británica, 1898 la invasión americana. O sea que tú tienes esos últimos 5 años de cada siglo, pues un susto, pasamos un gran susto. Hacer comentario. Dígame. No, que hacer comentario de no te voy a aburrir con los detalles. Realmente la rama de la historia que más me interesa a mí, que más me gusta, es la historia militar. Así que esto es lo que me gusta a mí más que la historia económica, por ejemplo. Aquí hay tanto, nada más con lo que ha dicho en este espacio de tiempo, se puede identificar tantos ángulos de estudio, tantas tesis, tantas investigaciones. Por eso es que yo estoy haciendo la maestría también, porque yo tengo que mejorar mis habilidades de investigación. Y por eso esa es la razón principal por la cual estoy haciendo eso, y también porque me gustaría adquirir conocimiento en el área de archivos y de museos, que es otro de mis intereses, es lo que es la divulgación para el público, la historia pública y cómo acercar al público general a la historia. Pero nada más con lo que ha dicho, por ejemplo, de el tema, por ejemplo, de las milicias de diferentes lugares, los batallones, cómo se organizaban, cómo se adiestraban. Eso es un área de estudio que en Puerto Rico se ha abandonado y se ha ignorado muchísimo, que es la historia propiamente militar. Ahora, no pretendo ponerlo en conflicto con nadie, particularmente con el historiador Moscoso, que a quien admire, y yo obviamente le tengo un gran respeto, pero yo no estoy de acuerdo con él en unos comentarios que le hizo en un episodio que nosotros hicimos, y él piensa que Puerto Rico no es militarmente importante. Yo estoy en completo desacuerdo. Nada más vale mirar las sendas estructuras, las fortificaciones que se construyeron. Nada más hace falta mirar todas las fortificaciones que no sobreviven, que están alrededor de Puerto Rico. No sé si está familiarizado con el trabajo que está haciendo el arquitecto Rivera de Puerto Rico Historic Building. Ajá, Andy. Él tiene unas reproducciones tridimensionales de diferentes baterías y posiciones militares que se construían alrededor de Puerto Rico. Si tú no tienes una plaza que es importante en términos militares, ¿para qué vas a hacer tanta cosa? Yo no escuché el comentario, pero hay que contextualizarlo. Yo no sé si le está hablando de hoy, pero yo pienso aquí entre tú y yo que con haber perdido las bases, haber sacado las bases, nosotros perdimos importancia geoestratégica, pero de que Puerto Rico fue una pieza clave está evidenciado en la correspondencia de los gobernadores, donde dice que aunque aquí hay un gobernador que escribe que aunque aquí no hubiera una sola persona, la corona española tenía que retener la isla por su posición, porque aquí está la entrada a todo lo demás. Uno de los problemas es las negociaciones estas de España para recuperar las islas que perdía cada vez que peleaba con Inglaterra de la mano de su hermano mayor Francia.
era que entregó Luisiana por retener, creo que Puerto Rico, y entregando Luisiana perdió el control del Golfo de México. Porque cada una, y en esto la experta en Milagro Flores, si la quiere invitar a algún programa, Claro. porque ella no hace historia militar, pero ella hace historias de las fortificaciones y no se limita a Puerto Rico. Tuve en la cadena del programa ese, creo que es 1586, que es Puerto Rico, tiene Santo Domingo, tiene La Habana, tiene Santiago, y entonces tiene Santa Marta, Cartagena, Panamá, Nombre de Dios, etcétera, etcétera, Portobelo. Uh-huh. Sí, sí, Puerto Rico era parte, no por sí solo, era parte de todo un sistema defensivo. Después, en el siglo XVII, hubo una flota que estaba dedicada solamente al Caribe, fue un desastre. En el siglo XVIII convierten a los corsarios, el corsarismo, en un arma importantísima de guerra, porque los corsarios le metían mano a cualquier barco extranjero de comercio o de guerra que estuviera en aguas españolas. Aunque no estuvieran en aguas españolas, te cogían, ¿verdad? Y de ahí conocemos todos a Miguel Enrique. Pero había montones de corsarios contratados por España con unos términos muy rentables en términos de las presas que hicieran. Que hicieron obsoleto a la otra armada, que era la armada, me voy a acordar el nombre cuando hayamos terminado el programa. Sí. Pero sí, Puerto Rico y el Caribe entero era importantísimo. Era importantísimo. Los golpes más grandes que recibió España fue la pérdida de Jamaica. Tienen en el 1655, tienen los británicos en el corazón del mar Caribe, entre Cuba y entre la Española, la pérdida de la mitad occidental de la Española, pues tiene a los franceses ahí metidos, y todas las islitas para los españoles, las islas inútiles, que todas se convirtieron en grandes productoras de azúcar, de tabaco, que eran piedritas en el camino de España en todo el arco antillano. Sí, que son, para contextualizar, islas inútiles, pero se les llamaba así porque no tenían minerales, exacto, correcto, plata y oro, exactamente. Por eso era que para los españoles estas posiciones no tenían gran importancia. Bonaire, Curazao, etcétera, etcétera. De hecho, en San Martín sí hubo en la primera mitad del siglo XVII, hubo un fuerte. Hubo un fuerte que trataron de destruir cuando finalmente le entregan a los holandeses la isla. Pero si tú vas a San Martín, hablando de todos esos fuertes que hay por ahí españoles, no solamente en Puerto Rico, debes encontrar ruinas del fuerte español en San Martín. Y hay un fuerte que yo nunca no he conseguido a alguien para hablar de esto, que cada rato como que me aparecen diferentes o se manifiestan en pensamientos que yo no me acuerdo ni la primera vez que escuché sobre ese famoso fuerte, pero es un fuerte que estaba en Puerto Rico y era un fuerte de madera construido por los británicos, creo que en el siglo XVIII. Yo lo escuché ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, yo lo escuché por primera vez de boca de Milagro Flores en una actividad, en un congresito que se hizo Tengo que hablar con ella por los recreadores del regimiento fijo. Fue en Ponce. Primero lo hicieron de adobe, de barro, y después lo hicieron de madera, y en San Juan nunca se enteraron. Cuando se enteraron en San Juan fueron y se los desbarataron. Yo eso no lo había leído en ninguna de las cartas, nada de lo que yo leí. Yo leí todas las cédulas. Pero yo no sé si estamos hablando del mismo ahora, Sí, porque sí, yo sí. escuché que estaba en el oeste. No sé si estamos hablando de Ponce, y después lo pasaron hacia Cabo Rojo. Pero no me hagas caso a mí, háblate con Milagro. Pues yo definitivamente. Un dato que ella compartió en esa presentación. Fantástico, definitivamente. Bueno, pero como quiera, háblenos por favor para ir terminando sobre las publicaciones y dónde se consigue, porque tiene unos tomos importantes. Bueno, pues nos quedamos en ese tema. Sí, mira, este proyecto
es un proyecto bien oneroso, ¿verdad? No solamente oneroso en términos de mi tiempo, Ujú. me levanto a las 5 de la mañana, saquemos los violines. Eh, pero son caros, producirlos son caros. Y yo conseguí una imprenta en la República Dominicana que me imprimió el tomo del siglo XVI, muy bonito, todo perfecto como yo lo quería. Yo quería que fuera un proyecto de colección. Son, como tú sabes, 3 tomos en pasta dura. El primer tomo que contiene un ensayo histórico de 500 páginas. Como dicen en Puerto Rico, no pasó nada en el 16. Yo escribí 500 páginas solamente del 16, aspectos económicos, sociales, de guerra y de poder. Y hay 2 tomos más con biografías de personas que vivieron, estuvieron, hicieron parte de la historia o vivieron la historia de la isla. Después hice el del 17, ahí la producción de Santo Domingo flaqueó, el trabajo no es muy satisfactorio, es satisfactorio, pero no es muy satisfactorio. Así que para el 18 me recomendaron China. Yo me oponía al principio, voy a tener que mandar un proyecto a China. Los chinos hicieron un trabajo extraordinario. El proyecto, déjame enseñártelo. Lo tengo Sí, sí. aquí. Pesa más que un matrimonio mal llevado. Es Wow. esto. Ok. Tengo una auspiciadora extraordinaria que es Giovanni Colón Gerena, de Colón Gerena HR Advisors, que hizo Ujú. posible junto con otros auspiciadores como la Fundación AIDECO, la Oficina Estatal de Conservación Histórica y otros buenos amigos, First Bank, etcétera. Ujú. Eh, Santillana, que no quiero mencionarlos a todos, pero no quiero que se me quede ninguno. Y Claro. ya están imprimiéndolo en China, viene para Puerto Rico en barco, 49 días, debe estar aquí para antes de las Navidades. Tú me preguntaste que si ya estaba, si hay un formato, si he pensado en un formato más accesible, porque Ajá. digo, con la reducción de costos de producción, el precio de este tomo, que es mucho más grande, es un poquito más de 50% que los otros dos. O sea, hay Sí, unos sí, ahorros sí. en China, hay unos ahorros considerables, incluyendo el envío que es caro. Yo había pensado hacerlos en una colección de 6 tomos, 2 tomitos pequeños, pasta blanda, sin colores, sin ilustraciones, que lo que hace grande este proyecto, ¿verdad? Todos los mapas, todas las ilustraciones, todas las cosas que te ayudan a entender y apreciar ese periodo. Yo en el siglo XVI tengo un capítulo dedicado a los interiores de las casas, porque tú cuando piensas en el siglo XVI piensas en blanco y negro, pero cuando tú lees los cojines, las alfombras que importaban desde Sevilla y tú lees los colores, las casas por dentro tenían mucho color y nosotros no lo sabemos, pero la documentación lo dice así. Yo perdería eso con esos tomos. Estoy pensando, pues chévere, pues no lo puedo hacer así. ¿Qué tal si imprimo solamente el primer tomo de cada uno de los 3 siglos? Tomo 1, tomo 2, tomo 3, digo tomo 1, tomo 1, tomo 1 de cada siglo y los imprimo en China que me tienen que salir muchísimo más baratos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Usted es la persona que sabe de mercadeo y que tiene experiencia de negocio, pero no ha considerado utilizar la plataforma KPM o algo así de Amazon, que tú simplemente subes el archivo en PDF y ellos entonces lo imprimen y lo envían. No tienes de qué gastar en la impresión de los libros. ¿Tú sabes por qué yo descarto, no es que no lo considero, Ah, yo descarto esas opciones? ajá. Uno de los libritos, de mis primeros libritos, se imprimió de esa manera, con una de esas compañías. Y a mí una vez me dio esas cosas de vanidad y me dio, pues, ven a buscar Luis Burset y el libro. En Inglaterra hay una librería que está vendiendo mis libros. Yo nunca. Editor, Lucinia Editores, que fue quien produjo ese libro, jamás ha tenido contacto con esa librería. En Alemania aparece en un catálogo ese libro. ¿Cómo lo consiguen? Estoy seguro que en esas plataformas hay alguien que lo distribuye más allá
del canal oficial. No es mentira, no me lo contaron. Yo vi mi libro en un website, en una librería de Alemania, online. Ok, no es la primera vez que escucho eso, pero sí escuché que por eso es que la gente no está publicando los libros en formato digital, porque ese sistema ha sido hackeado. Entonces lo que hacen es que lo bajan, lo imprimen, entonces te lo venden en otros mercados y tú ni cuenta te das. Pero por eso es que mucha gente entonces lo que está haciendo, y eso me lo explicaron a mí, es que simplemente publican la versión física. Entonces la gente compra la versión física, pero no consigues la versión digital para evitar ese problema. Eso fue Sí, lo que yo escuché. yo estoy claro, estas primeras tres tiradas, yo quería hacer algo de colección, ¿verdad? Algo que estuviera al nivel de la historia de Puerto Rico en cada uno de esos tres siglos. Y la reacción siempre ha sido de sorpresa a la gente. Esto está espectacular, la información que contiene, porque no solamente capote y pintura, pero yo quiero divulgar la información, ¿verdad? Mm. A mí el otro día me dijo Jorge Rodríguez Beruf, ¿tú podrías escribir un libro de historia de Puerto Rico siglos XVI al XVIII? Yo sí, ya yo la escribí, pero si es para un libro de siglos XVI al XVIII, no como estos que te mencioné al principio, de 2 paginitas del XVI, 5 del XVII y 1000 del XVIII, yo tengo la investigación hecha. Tengo que sintetizar y tengo que organizar de otra manera, eh, sacrificar cosas, pues hay que hacer elecciones, ¿verdad? Hay que tomar pero de que se puede, se puede. Saludo al doctor Rodríguez Berú, amigo del programa y una persona que pronto estará participando y que me proveyó una copia de un libro de texto que será utilizado en el sistema educativo de Puerto Rico. Lo vi Así que en su estaremos casa. hablando sobre eso. Saludos, profesor. Estaremos hablando sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos un poquito de luz sobre la invasión británica de Puerto Rico en 1797, doctor Luis Burset Flores, que madre tiene. Pues no, gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de pasar este conocimiento, por decirlo de alguna manera, a tu público. Última cosa, ¿tiene una página de internet? Porque creo que sí tiene una. Bueno, yo cuando comencé el proyecto, pensando quedarme en el 16, yo tengo una página en internet que se llama, y es así mismito, todo corrido, La vida en Puerto Rico en el siglo XVI, siglo16.com. Ahí Ujú. hay ensayos que son a veces partes de los capítulos de los trabajos, hay mapas, hay un listado de libros publicados, eh, hay material interesante. Hay material interesante. Tengo una página en Facebook que se llama también La vida en Puerto Rico en el siglo XVI, eh, donde pues comparto mapas, el contenido tiene que ver con la historia de Puerto Rico o el Caribe, porque a veces estiro un poco el chicle para el siglo XVI, XVII Ok, y XVIII. ok. Y entonces ahí estará entonces anunciando próximamente cuando salgan los libros estos que me está Ya comentando lo a he final de este año. anunciado y ya tengo 24 separados. Así que cuando lleguen, pues lo notificaré para coordinar la entrega. Ah, pues ahí lo tienen, gente, pendiente entonces a esas páginas y a esos canales para procurar entonces los tomos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Luis Burset Flores, y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Gracias. Hasta la próxima. Que estés bien.